Perfecto. Ya está el icono, ya se está grabando. Entonces, no os preocupéis, vamos a grabar la sesión. Como hemos tenido problemas, intentaremos más adelante pues, hacer otro curso muy similar, ¿vale? Para que todos podamos acceder a este curso. Bueno, y a mí eso, bueno, yo soy Rubén, soy uno de los que desde el principio, cuando empezó Yo Sigo Publicando, que ahora Yo Sigo UGR, pues desde los comienzos de esta iniciativa estábamos aquí. Eso todos los años, pues siempre damos algún curso que está relacionado. A mí me gusta dar siempre un curso que esté relacionado con búsqueda bibliográfica, porque la idea sobre todo de Yo Sigo UGR o cuando la iniciativa era Yo Sigo Publicando, era sobre todo ayudar pues, a los que vamos a iniciar nuestro proceso de investigación, a los que vamos a hacer una tesis doctoral, por ejemplo, pues el proceso de búsqueda bibliográfica es lo fundamental. Como he dicho en uno de los mensajes, para mí es lo más importante dentro del proceso de investigación. Y bueno, siempre me gusta, y a lo mejor eso lo habréis visto alguna vez en otros cursos que he dado sobre búsqueda bibliográfica. Eso, si miráis en el catálogo de Yo Sigo UGR, pues veréis que hay bastantes cursos relacionados sobre búsqueda bibliográfica y siempre me gusta a mí poner esta diapositiva porque explica muy bien cuál es el proceso de investigación y como veis, cuando vamos a iniciar un proceso de investigación tenemos un problema de investigación, que ese problema de investigación puede derivar a una tesis doctoral, a una publicación científica, a desarrollar un proyecto de investigación. Y para llevarlo eso a cabo, el segundo paso importante, si tenemos esa idea, por lo principal lo que debemos hacer siempre es una buena búsqueda bibliográfica, una revisión de la bibliografía. Si no tenemos eso, pues nos quedamos ahí estancados y no sabemos, porque puede ser que ese problema o esa idea que tenemos ya haya sido elaborada por alguien, haya muchos estudios que están relacionados sobre ese problema que tenemos en mente y eso, entonces podemos decir, pues ¿para qué voy a seguir adelante si ya hay algo? Pero también nos sirve porque si hay algo muy parecido a lo que nosotros tenemos o nuestro problema de investigación, pues la idea es decir, pues voy a hacer esto para poder mejorarlo, ¿vale? Entonces, sin una buena búsqueda bibliográfica, o no podemos seguir adelante. Yo eso que como trabajo en una unidad de investigación dentro del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, aquí pasan muchos médicos, muchos investigadores e investigadoras que eso a la hora de proponer una idea para llevar a cabo su proyecto de investigación o para elaborar su tesis, pues siempre recurren a mí pues para que le ayudemos al proceso de revisión bibliográfica o para elaborar una revisión sistemática. Que esto, si muchos de vosotros estáis inmersos en el proceso para la tesis, yo siempre os recomiendo que uno de los artículos, a lo mejor, que de los 2 o 3 que tengáis que preparar para confeccionar la tesis, pues que uno de ellos sea pues, la revisión sistemática, que sirva como marco teórico para justificar luego vuestro trabajo de investigación. Entonces, como veis en este esquema del modelo de proceso de investigación, la revisión bibliográfica, sin ese paso no podríamos completar el círculo para poder elaborar nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, aquí la idea sobre todo es eso, es que seáis muy conscientes de que una buena búsqueda bibliográfica nos va a devolver unos buenos resultados, vamos a defender bien nuestro marco teórico. De ahí vamos a poder obtener, gracias a nuestra búsqueda bibliográfica, vamos a poder definir nuestras variables, qué variables vamos a ir, eso a través de otros estudios que puedan ser similares, pues podemos identificar unas variables para elaborar nuestro trabajo. Podemos ver cómo podemos confeccionar el diseño de nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Yo en mi unidad de investigación trabajo con una metodóloga que es estadística. Entonces, todos los investigadores que pasan por su despacho para eso, para ver las variables que tienen que utilizar en ese trabajo o cómo puede elaborar el diseño o el diseño de la muestra, ella siempre les recomienda que haga una buena revisión y de ahí puede perfilar muy bien su trabajo, ¿vale? Entonces, la idea más o menos es lo que vamos a ver, lo que vamos a intentar ver aquí. Muchos de los, bueno, de eso,
de los cursos que se están dando últimamente en esta iniciativa de Yo Sigo están muy relacionados con las herramientas de inteligencia artificial. Daniel y Vence han dado muchos cursos sobre ChatGPT, Perplexity, Elicit, ¿no? Como una herramienta que nos puede ayudar a, a realizar, pues, eso como una semi-revisión sistemática, ¿no? Pues bueno, ya hay muchos estudios que lo que nos están diciendo es que pues, ver la fiabilidad de este tipo de herramientas con respecto a una búsqueda bibliográfica tradicional. La búsqueda que nosotros nos metemos, hacemos una consulta en una base de datos, sea Web of Science, Scopus o PubMed, ¿vale? O cualquier otra base de datos. Si esos resultados que nos ofrecen son similares a los que podríamos hacer dentro de herramientas como puede ser ChatGPT. Y bueno, hay estudios que te dicen que sí, que son muy fiables y otros que no. Eso yo aquí os pongo algún ejemplo. No os preocupéis que son muy pocas diapositivas y eso luego yo las compartiré dentro de lo que es el chat que tenemos de Telegram. Yo lo compartiré ahí. Eh, y bueno, el problema que cuando hacemos, que eso ahora lo veremos en algunos ejemplos, es que cuando yo hago una consulta en ChatGPT, pues me va a dar unos resultados y muchas veces lo que nos pasa es que tampoco no revisamos esa información que nos ha dado ChatGPT. Eso es uno de los grandes problemas cuando hacemos una consulta, intentamos hacer una consulta bibliográfica en ChatGPT o herramientas similares, ¿vale? Estoy hablando de Cloud, Gemini o otras similares que utilicéis. Entonces, muchas veces no contrastamos esa información que nos devuelve ChatGPT y aquí entra el problema este de lo que ha comentado muchas veces Daniel o Vence, ¿no? Que hay problemas de alucinaciones por parte de este tipo de herramientas. Es decir, que se inventan mucho, sobre todo referencias bibliográficas, ¿vale? Hay un montón de trabajo y bueno, y yo lo he hecho, lo he comprobado muchas veces, que yo hago consultas, les digo que me haga una estrategia, que me genere una estrategia bibliográfica y me haga una búsqueda sobre eso y muchas de las referencias bibliográficas se las inventa. ¿Por qué? Porque ChatGPT o este tipo de herramientas a día de hoy son grandes corta y pegas. Cortan y pegan mucha información que recuperan de por ahí. Entonces, al final, ellos te lo devuelven de una manera que tú lo entiendes. Entonces, muchas de esas referencias bibliográficas son unos cortes y pegas de otras referencias bibliográficas que he encontrado por ahí. Entonces, esto lo hace eso de una manera que tú te lo crees que es real, pero muchas de ellas suelen ser erróneas, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando yo voy a hacer una búsqueda bibliográfica, me puede ayudar, este tipo de herramientas me pueden ayudar, y ahora lo veremos cómo lo hago yo, pero lo ideal es que sigamos haciendo nuestra estrategia bibliográfica con las herramientas tradicionales, ¿vale? Y eso, y si vosotros, la mayoría de vosotros, estáis inmersos en vuestro primer artículo científico para la elaboración de la tesis, lo ideal es que este tipo de herramientas, estas las herramientas de inteligencia artificial, sirvan como un apoyo, ¿vale? No solo una herramienta a la que yo voy a usarla, no, también para que me pueda complementar con la búsqueda tradicional, ¿vale? Bueno, eso, aquí os pongo más ejemplos que siguen intentando hacernos ver que este tipo de herramientas al final puede ser, ¿vale? Que de aquí a un futuro este tipo de herramientas ya no, pues que ya la consulta tradicional ya, porque llegue al 100% de la veracidad de la información que recupera, pero bueno, yo por ahora, con todas las búsquedas que yo he hecho, yo me puede servir eso como una alternativa o para complementar mi búsqueda dentro de, de la búsqueda tradicional, pero por ahora yo no me fiaría. ¿Vale? Eh, Eso, aquí, aquí lo que es de un trabajo en el que te hablan, dice, ¿puede mejorar la IA la eficiencia y la precisión de las revisiones sistemáticas en la evaluación de la ciencia? Aquí hay un trabajo en el que dice que sí, ¿vale? Yo todavía no estoy todavía al 100% seguro, pero eso, para complementar, vale, pero como para decir que ya la búsqueda o la revisión sistemática tradicional, dejarla de lado para decir que con este tipo de herramientas podemos, perdona porque siguen entrando gente y yo sigo aquí admitiendo.
Y eso, y decir, yo voy a dejar de utilizar este tipo de herramientas, la búsqueda, la consulta tradicional, porque ya está GPT. Yo le digo que me busque eso, biopsia líquida de cáncer de mama y los resultados que me ofrece son los ideales, ¿vale? Eso me ha pasado aquí también en mi hospital, ¿vale? Que con la base de datos esta de Elicit, voy a poner de todas maneras el chat, eh, supongo que sonará, que esta sesión la ha dado un par de veces, creo, Venceslao. Uno de mis usuarios ya decía que no le hacía falta hacer una búsqueda en base de datos tradicionales porque ya con Elysis le devolvía toda la información que es necesaria para él. Pero claro, es que este tipo de herramientas no tienen muchas veces acceso a todas las bases de datos. Por ejemplo, si yo hago una consulta en Web of Science, este tipo de herramientas no tiene acceso a Web of Science como para que me devuelva la información que me da Web of Science o Scopus o este tipo de o bases de datos que son de pago, ¿vale? Ellos lo que acceden son normalmente a bases de datos tradicionales, son de acceso libre, ¿vale? O de acceso abierto. Entonces, aquí eso hay un trabajo en el que te dice que sí, que en la actualidad este tipo de herramientas pueden hacer que ya no usemos la búsqueda bibliográfica tradicional. Pero bueno, yo todavía no estoy de acuerdo en eso. Aquí otro trabajo que te vuelvo a decir lo mismo. En esta revisión concluye que la evidencia actual no se apoya del uso de la inteligencia artificial generativa en la síntesis de la evidencia sin la participación o supervisión humana, para que veáis que hay artículos en los que te dice que sí, que este tipo de herramientas ya van a sustituir a la búsqueda tradicional. Y en cambio ya hay otro artículo que aquí te está diciendo que no, que mientras que no haya una supervisión humana, todavía no son del todo fiables. ¿Que puede ser que en un futuro llegue? Pues seguro que sí. Pero por ahora no, yo pues, por lo menos desde mi punto de vista no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo, bueno, estoy más de acuerdo con este trabajo que os pongo aquí, ¿vale? Más trabajos que hablan de lo mismo, sobre las revisiones sistemáticas, si son buenas con este tipo de herramientas, si sí o si no, ¿vale? En este trabajo pues se explora las diferentes herramientas que nos ayudan en la actualidad para realizar revisiones sistemáticas. Aquí tenéis algunas, ¿vale? Esto está sacado de la tabla de este artículo, ¿vale? Que está Covidence, Peer Reviewer, son herramientas que nos ayudan en la actualidad a seleccionar, ¿no? O a hacer el diseño de, si voy a realizar una revisión sistemática, pues son herramientas que nos ayudan a ello. Entonces, aquí lo que hace es que si utilizando este tipo de herramientas y ayudadas de inteligencia artificial, si nos podrían ayudar o no, ¿vale? Entonces, eso, que se están haciendo un montón de estudios relacionados con la búsqueda bibliográfica, revisión sistemática y la IA, ¿vale? Más estudios. Aquí os pongo más estudios que están relacionados sobre el tema. Este es un estudio fue publicado en una revista de PLOS ONE, PLOS Digital Health, ¿vale? Ahí en el que analizaba el papel de la IA en la búsqueda de ciencias sociales, comparándolo con búsquedas tradicionales, que más o menos va a ser lo que estamos o lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Y aquí pues seguían viendo limitaciones en cuanto a la precisión y relevancia. Y la supervisión humana, como siempre nos están diciendo en este tipo de estudios que es fundamental. Pero aquí, como hemos visto a lo largo de todos los cursos que hemos visto sobre ChatGPT, siempre hay que revisar todo lo que nos dice este tipo de herramientas porque siempre hay alucinaciones por parte de este tipo de herramientas, ¿vale? Y bueno, solo hemos visto que hay muchos trabajos que hablan sobre inteligencia artificial versus búsqueda bibliográfica tradicional. Unos te dicen que sí, que son muy fiables, otros te dicen que no, otros te dicen que todavía hay limitaciones y que hace falta la supervisión humana, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo? Pues en la actualidad, como existen ya muchas herramientas de inteligencia artificial, pues o que nos puedan servir para complementar mi búsqueda tradicional, que es lo que yo hago en la actualidad, ¿vale? Entonces, cuando a mí me viene un usuario y me dice, necesito que me ayude a realizar una estrategia de búsqueda que está relacionado con este tema de investigación, ¿cómo puedo buscar yo esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo busco, les digo eso, que me dé esa pregunta de investigación
esa consulta que quiere hacer, de ahí extraigo los principales términos a través de un tesauro. Por ejemplo, si utilizo la base de datos de PubMed, PubMed tiene un tesauro, el MES, el Medical Subject Heading, que de ahí puedo extraer términos para hacer la búsqueda, ¿vale? Espera que tengo que admitir a gente. Aquí. Ahí, perdón. Y entonces, pues yo hago mi consulta en diferentes bases de datos. Puede ser que los resultados estén duplicados porque estén contenidos en las mismas bases de datos, pero bueno, para eso luego están los gestores de referencia bibliográficos. Eso yo creo que hemos tenido otras sesiones. Daniel ha dado varios cursos sobre ello. Yo suelo utilizar Zotero, ¿vale? Lo veis aquí, está cargando. Este es el que suelo utilizar yo, Zotero. Tiene una versión un poco más antigua, pero bueno, lo que lo tengáis actualizado, a lo mejor la apariencia es distinta. Entonces, este tipo de bases de datos, bueno, esta herramienta es la que me va a servir a mí cuando yo hago una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, PubMed, Web of Science, Scopus, hay muchas más. Yo suelo utilizar en principio estas, ¿vale? ¿Por qué utilizo esas? Estas principalmente porque prácticamente podemos decir que el 90% del contenido de información está registrado en esta base de datos, ¿vale? De la producción científica puede estar registrada en esta base de datos. Ya dependiendo del área temática en la que nos vayamos a centrar, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, ¿vale? Podemos utilizar una base de datos u otra, ¿vale? Existen otras más, ProQuest, pero también Web of Science que se ha hecho con ProQuest, pues eso también podríamos identificarla dentro de aquí, ¿vale? Pero bueno, yo principalmente suelo utilizar estas. ¿Y qué herramientas utilizo que me sirvan de apoyo para complementar la búsqueda? Que cuando yo busque, encuentre mis resultados, a lo mejor se me haya escapado alguno. Pues suelo utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial, estas de aquí, que tenéis aquí. Open Evidence, que es gratuita. Consensus es gratuita a medias. CSpace es parecida a Elicit, ¿vale? Elicit, si tenéis cuenta de la UGR, podéis acceder a ella sin tener que pagar nada, ¿vale? Entonces, esta que os pongo aquí, CSP, es muy similar a Elicit, así que ya la que os dé más coraje por utilizar, o Elicit o CSP. Pero claro, si tenéis cuenta de UGR, pues para eso utilizáis Elicit y pasáis de CSP. Y Perplexity lo mismo, también creo que podéis tener acceso a través de la cuenta de la UGR y también habéis visto muchos cursos que ha dado Vence y Dani, ¿vale? Aquí dice Rafael, que Elici está fenomenal. Yo eso, es que prácticamente te hace como un informe de una revisión sistemática previa. Te lo hace Elici. Y esto es el ejemplo que yo os ponía anterior. O que un usuario de mi hospital, hablándole de hacer una búsqueda bibliográfica, pues ella prácticamente decía, pues, ¿para qué ella hace este tipo de cosas si ya Elici te lo hace? ¿Vale? Pero claro, lo que él no sabe es que te dejan muchos resultados fuera. Por eso yo lo que digo que en la actualidad lo que hay que hacer es complementar la búsqueda tradicional con el uso de esta herramienta. Y ahora eso, os voy a enseñar ahora un diagrama de flujo que normalmente cuando vaya a hacer una revisión sistemática, si seguís el procedimiento de recomendación de Prisma, os exigen que lo pongáis en uno de los apartados del artículo científico que vayáis a publicar, ¿vale? Entonces, yo lo que hago, complemento búsqueda tradicional en bases de datos. Bueno, en principio yo son estas las que hay más bases de datos, ¿vale? PubMed, Web of Science, Scopus. Lo complemento con este tipo de herramientas, ¿vale? Research Rabbit también la uso yo mucho, sobre todo para hacer como la estrategia esta de bola de nieve. Luego, si queréis, lo vemos. No lo he puesto aquí, pero bueno, lo suelo utilizar mucho. Y según el Research Rabbit, te dicen que ellos también está basado utilizan técnicas de inteligencia artificial. Bueno, y además, pues lo podemos complementar para que me ayude a perfeccionar lo que es la estrategia de búsqueda y que me la traslade a otras bases de datos. Yo lo que hago, pues para eso ya utilizo herramientas conversacionales como puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot o Cloud. Existen muchas más,
¿vale? Están las alternativas chinas, que no sé si las conocéis. Tenéis otra sesión que yo daré más adelante sobre herramientas alternativas a ChatGPT China, que hay unas cuantas y a mí me gustan bastante y son gratuitas. Yo las que os enseñaré más adelante son herramientas gratuitas. Y entonces, eso sí, no os queréis gastaros los $20 o $22 que cuesta ChatGPT o Gemini o Cloud, que creo que es lo que ronda por ese precio, 20-22, pues con esta herramienta alternativa que es chinas, pues veréis, y además te hacen un montón de cosas, no os podéis ni imaginar las cosas que hacen. Son muy similares, pero eso y de manera gratuita. Entonces, yo he buscado he realizado mi estrategia de búsqueda en este tipo de bases de datos, lo complemento con herramientas de inteligencia artificial y ya pues puedo confeccionar mi informe o mi introducción o lo que sea o mi estrategia de búsqueda con este tipo de herramientas, ¿vale? La GPT o la que o la que más coraje os dé o la que vosotros uséis. Bueno, aquí hablo yo de partners, pero eso podría estar hablando porque yo más bien me dedico al ámbito de ciencias de la salud, pero eso, si estáis centrados en el ámbito de ciencias, humanidades o lo que sea, pues podéis también utilizar otra base de datos. Pero bueno, la idea de esto es lo que yo vengo aquí a decir con este tipo de, que eso, que las bases de datos tienen muchas ventajas, ¿vale? Con respecto a eso, a herramientas de inteligencia artificial o este tipo de buscadores tipo Hélice, ¿vale? Porque nos permiten, tenemos más control ahora mismo nosotros sobre este tipo de bases de datos que, que el control que podamos tener con una herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? Yo, por ejemplo, si hacemos una consulta en Web of Science, yo soy el que decide poner límite dentro de esa base de datos. Puedo decirle, modifica la estrategia, modifica eso mediante límites, ponerle que solo quiero que me busque artículos en español, que solo me busque artículos que estén publicados en ciertos países, ¿vale? Quiero que me busque artículos que estén citados por este autor o este autor, ¿vale? Eso dentro de los filtros que tienen este tipo de base de datos, yo soy el que tiene el control para realizar esa estrategia. Este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial por ahora no tienen tantos filtros ni tantos límites a los que todos podamos acceder. Además, depende mucho de cómo hayamos confeccionado la pregunta o el prompt que le vayamos a hacer a este tipo de herramientas, ¿vale? El contexto que le hayamos dado. Y también va a depender mucho de que ese prompt o esa instrucción que le vayamos a dar a este tipo de herramientas se las demos en español o en inglés. Normalmente, por ejemplo, en Elifi, si yo mi consulta se la hago en inglés, Elifi va a entender que quiere buscar solo artículos que están en español. Entonces me hace una consulta de publicaciones que hayan relacionadas con esa consulta, publicaciones en español, ¿vale? Entonces, ahí hay un sesgo porque hay poca evidencia a lo mejor en el ámbito español, porque casi todo está sesgado al ámbito anglosajón. Entonces, lo ideal es hacer una consulta en inglés, ¿vale? Entonces, nosotros somos los que vamos a llevar siempre el control cuando hagamos una búsqueda en una base de datos tradicional. ¿Vale? Somos los que tenemos el poder, los que tenemos el mando. Entonces, pero con este tipo de herramientas de inteligencia artificial va a depender mucho de esa consulta y de lo que, y además de que eso no hay un prompt, un prompt genial, ¿no? Cada uno puede ser de su padre y de su madre, nos puede dar unos resultados u otros. Bueno, este es el diagrama de flujo que os decía. No sé si se ve bien, se ve chiquitito o no. Bueno, de todas maneras, luego si ponéis en Google diagrama de flujo Prisma, pongo aquí en el chat, diagrama de flujo Prisma. Pues va a salir seguro 100.000 ejemplos como este. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque cuando hacemos una búsqueda, una consulta, una estrategia de búsqueda, una base de datos tradicional, los resultados del proceso que los vamos a poner en esta parte de aquí, que está en color blanco. En gris normalmente se ponen los resultados que hemos identificado que se escapan fuera de esos documentos que a lo mejor no hemos identificado en nuestra consulta tradicional. Como hemos puesto ahí el ejemplo de hacer una consulta en herramientas de IA, como yo he pasado esa información en mi gestor de referencia bibliográfico, imaginaros que tengo un proyecto
Y aquí tengo todos mis resultados, elimino los duplicados y además puedo seguir añadiendo nuevos resultados a través de las herramientas que haya identificado, pues, o por otro tipo de herramientas que el ICI, por ejemplo, que hemos dicho, CSP, Consensus, Open Evidence, o las que me haya devuelto ChatGPT, pero comprobando que sean referencias reales, ¿vale? Pues entonces las voy todas confeccionando aquí, las voy metiendo en mi gestor de referencia y todo eso lo voy narrando, ¿vale? Dentro de mi diagrama de flujo. Imaginaros que a lo mejor el primer recuadro, la búsqueda en Web of Science, he obtenido 100 resultados. De esos 100 resultados he eliminado 40 por lo que sea, porque no entran dentro de la metodología o los criterios de exclusión que tuviera. La siguiente búsqueda en Web of Science, en Scopus, por ejemplo, y tengo 40. Ahora sumo los 100 de Web of Science más los 40 de Scopus. Me salen 140, pero elimino duplicados y ahora me sale en vez de eso unos 115, porque había unos cuantos duplicados, ¿vale? Todo eso lo tenemos que ir narrando aquí, ¿vale? Esto es fundamental si vais a hacer una revisión sistemática. Lo van a pedir casi siempre o siempre. Y sobre todo si utilizáis las recomendaciones de Prisma. Eso no olvidéis que además Prisma no es una metodología para realizar revisiones sistemáticas. Es una recomendación que nos hacen para sobre cómo debemos realizar una revisión sistemática. ¿Vale? Y es más o menos por el proceso de tengo una estrategia de búsqueda, después de la estrategia de búsqueda hago este paso, elimino publicaciones según estos criterios de exclusión, tal. Echar un vistazo, buscáis en Google Prisma y así es como debéis, os recomiendo de cómo debéis realizar una revisión sistemática, ¿vale? Entonces, como os decía, esta parte que está más en blanco, de estas cajitas en blanco, correspondería a la búsqueda tradicional que hago en diferentes bases de datos. Entonces, todo esto lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando hacemos una estrategia de búsqueda o una revisión sistemática, todo el proceso que ponemos aquí debe ser reproducible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una estrategia de búsqueda y viene otro investigador por detrás y con esa misma estrategia de búsqueda que yo he hecho, pues pueda obtener más o menos los mismos resultados que yo he obtenido para hacer ese trabajo. Digo más o menos porque, claro, si yo lo he hecho a día de 15 de octubre, pues puede ser que a día 17 de octubre hoy, con esa misma estrategia, tenga unos cuantos artículos más porque han pasado, se supone que han indexado más o han publicado más artículos relacionados sobre el tema. Lo que no puede ser es que yo a día 15 de octubre diga que haya obtenido 30 resultados y si a día 17 hoy hago la misma consulta, de esos 30 ahora no tenga 30, sino 10. Ahí falla algo, ¿vale? Entonces, todo este proceso debe estar bien descrito, ¿vale? Todo bien apuntado para que cuando venga detrás un investigador pueda ser reproducible ese trabajo. Y esto es un problema que hay en la actualidad muy grande con respecto a las revisiones sistemáticas publicadas, que en el proceso de revisión de pares, cuando te revisas este trabajo, no van muy por la labor el evaluador que hay ahí, no se va a poner, no se va a entretener a mirar, a ver esto, y muchos de esos trabajos, os lo digo yo, si pasasen el 80% de esos trabajos pasasen por mis manos, bueno, del 100% pasasen por mis manos, el 80% os digo yo que de esas revisiones la echaría para atrás. Además, os voy a contar una anécdota de un usuario también que me vino una vez con una estrategia de búsqueda que era súper simple y lo quería publicar en una revista de primer cuartil. Yo, claro, cuando se la revisé, le hice una pedazo de estrategia, la veréis ahora, que creo que la tengo en un ejemplo, que era una pedazo de una estrategia kilométrica. Y me dijo, ¿pero tú crees que esto es necesario? Y me dijo, ¿tú crees que es necesario? Dice, si yo esto lo he publicado, he visto artículos semejantes publicados en revistas de Q1 con esa estrategia corta que él tenía. Claro, y le dije yo eso, digo, eso es porque el proceso de revisión que llevaron a cabo, pues no es muy fiable. Y eso, te digo yo que yo se la echaría atrás, ¿vale? Pues bueno, no recordéis, no recordéis, no olvidéis, diagrama de flujo siempre, la parte en blanco para la consulta tradicional que había hecho y en gris, pues aquí es donde podemos poner eso, nuestras consultas que hemos hecho en otras herramientas, las herramientas que hayamos usado alternativas. Normalmente esta parte en gris, antiguamente era lo que se conocía como, en esta parte ponemos la literatura gris.
¿Qué es la literatura gris? Pues documentos o información que no se obtenían por los cauces habituales de las bases de datos tradicionales. Entonces, se ponía aquí, pues he encontrado, pues, a través de Google, he encontrado 10 artículos que no aparecían en la consulta que he hecho en Web of Science. ¿Por qué? Porque puede ser que sea de una bibliografía obsoleta o que no haya sido indexada en revistas que estén indexadas dentro de bases de datos como Web of Science o Scopus, ¿vale? Entonces, echarle siempre un ojo a esto. Y ahora vamos a pasar ya casi a la práctica, ¿vale? Tengo un par de enlaces que he generado con Gemini. Eso que os va a servir sobre todo para que os ayude a, pues, a confeccionar eso o a tratar lo que son los operadores booleanos. Que bueno, no los voy a tratar yo mucho en esta sesión, porque eso, hay muchos cursos que hemos hecho sobre ChatGPT, perdón, sobre búsqueda bibliográfica, lo podéis ver en el catálogo de Yo Sigo. Tomás, nos lo vamos a ver un poquito, ¿vale? No os preocupéis. Pero eso, en sí, esto es con lo ideal de este diagrama, de este esquema de investigación que hemos visto al principio, ¿vale? Este sería nuestro problema de investigación. En este caso, un usuario viene y me dice, ¿cuál es el impacto de la sarcopenia en los resultados postoperatorios de los pacientes con cirrosis hepática que se someten a trasplante de hígado, ¿no? Entonces, de esa pregunta de investigación, yo identifico los principales temas para yo poder realizar la estrategia de búsqueda, ¿vale? Lo ideal es que la estrategia de búsqueda la hagamos siempre, aunque nuestra pregunta sea en español, traslademos los principales términos al inglés. ¿Y por qué? Porque decíamos, las bases de datos están sesgadas al ámbito anglosajón. Pero imaginaros que yo esta misma pregunta cogio, la copio, la pego y se la pego a ChatGPT. ¿Qué va a hacer ChatGPT? Va a entender que yo solo quiero resultados en español. Entonces tendría que hacerle una consulta en español para que me busque publicaciones en español y también una consulta en inglés para que me busque sobre todo artículos en inglés. ¿Qué pasa con las bases de datos tradicionales? Que cuando yo solo ponga, le haga la consulta en inglés, me va a buscar de todas las tipologías documentales y de todas las lenguas. En inglés, en español, en chino, en catalán, en todos los idiomas. En alemán, lo que sea. Y a día de hoy, bueno, esto antiguamente, cuando hacíamos una estrategia de búsqueda, siempre lo limitábamos o a español o a inglés. A otros tipos de idiomas normalmente no. Porque imaginaros que yo dentro de la estrategia decía, pues tengo 10 artículos que están en chino. Entonces, claro, podía decirte el evaluador, pues aquí usted ha metido dentro de esta consulta de artículos en chino. Y dice, ¿es que usted sabe chino? Para poder decir, claro, eso antiguamente estaba difícil porque no teníamos buenos traductores, pero en la actualidad metemos todo el idioma y si nos sale uno o dos en alemán o en chino o en japonés o coreano, tenemos buenos traductores, Google Traductor, tú le pasas el artículo y de ahí podemos sacar información que pueda ser relevante para nuestro artículo. Así que cuando vayáis a hacer una consulta, una búsqueda bibliográfica, no excluyáis o no pongáis como límite idioma, porque para eso tenemos ya en la actualidad buenos traductores, ¿vale? ChatGPT, por ejemplo, te traduce bastante bien, ¿vale? Entonces, tengo mi problema de investigación, mi pregunta de investigación, identifico cuáles son los principales términos de ese problema de investigación, ¿vale? Entonces, aquí he identificado sarcopenia, cirrosis, trasplante de hígado. ¿Qué hago? Me voy a un tesauro para identificar cómo en la bibliografía o cómo los investigadores potentes utilizan este tipo de términos en inglés, ¿vale? Para yo trasladarlo a una consulta bibliográfica. Entonces, puedo utilizar un lenguaje natural, que es tal cual hablamos nosotros. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, pues se dice cáncer de mama, todo el mundo lo entiende. Puede ser un lenguaje natural, como hablamos en el día a día. Pero en un lenguaje controlado que pueden utilizar en el ámbito de la biomedicina, a lo mejor no se dice cáncer de mama, se dice neoplasias de la mama, ¿no? Entonces podemos utilizar, para eso ya utilizamos los operadores booleanos. El AND, el OR o el NOT. ¿Vale? Aquí no está en esta estrategia, pero también está, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Pues con estos operadores booleanos ya tenemos que hacer nuestra consulta. ¿Vale? Aquí lo veis en el punto número 2, cómo hago o cómo combino términos
con la sarcopenia, la cirrosis o el trasplante de hígado. ¿Vale? Y todo eso lo utilizo con operadores booleanos. ¿Vale? En este caso yo he utilizado el operador, el MES, el Medical Subject Heading, que podéis utilizarlo, eso da igual, ¿vale? Aunque esté muy centrado en el ámbito de la biomedicina, pero imaginaros que queréis hacer una consulta en el ámbito de las ciencias sociales o podéis meteros en este tesauro y identificar términos que podemos combinarlos tanto con el OR, ¿vale? Sobre todo el OR lo usamos para buscar sinónimos, ¿vale? De eso ahora veréis el ejemplo que os voy a dar y veréis cómo podéis combinar este tipo de operadores, ¿vale? Entonces, de una consulta simple que teníamos, ¿vale? O un problema de investigación que tenemos, de eso, de una estrategia simple que se me había ocurrido a mí, ¿cómo puedo yo desarrollar una estrategia más potente? ¿Vale? Que es el punto número 3. Para esto podemos usar ya también a lo mejor ChatGPT, que es lo que hago yo algunas veces, ¿vale? Puedo decirle, le pego esta estrategia de búsqueda y le digo a ChatGPT, oye, te pego esta estrategia de búsqueda, ¿me la puedes trasladar para una consulta en otra fase de datos y además me la puedes mejorar identificando sinónimos? Por ejemplo, sarcopenia, podemos ver qué sinónimos tiene de sarcopenia. En este caso yo no identifiqué ninguno. Pero bueno, pero para cirrosis sí, ¿vale? Que era liver fibrosis, ¿vale? Que está relacionado con el hígado, ¿no? Entonces, de ahí podemos poner sinónimos, identificar sinónimos, eso combinarlos con el lenguaje natural, de cómo hablamos día a día, con el lenguaje controlado, cáncer de mama o neoplasia de la mama, ¿vale? Entonces, para eso sirven los operadores booleanos. Entonces, de ahí podemos, porque puede ser que a lo mejor un investigador en su artículo científico solo mencione cáncer de mama, no haga referencia a neoplasia de la mama. Entonces, si yo uno de esos dos, me va a recuperar tanto artículos que hablen de cáncer de mama como neoplasia de la mama, ¿vale? Y entonces eso, una vez que tengamos a lo mejor perfilada, yo en este caso el ejemplo que lo pongo es de la base de datos de PubMed. Una vez que tenga esa estrategia, yo le digo a este tipo de herramientas, que es lo que hago yo en la actualidad. Antes lo hacía sobre todo a mano, pero como he visto que me hace bien esa traducción de una base de datos a otra, siempre lo reviso, porque puede haber un error o se le ha escapado algún término. Pero yo voy a ChatGPT y le digo, tradúceme esto a otra base de datos y me lo hace perfectamente. Ahora veréis el ejemplo y veréis cómo lo hace perfecto. Entonces, eso, yo como recomendaciones, no uséis solo ChatGPT, ¿vale? Para generar estrategias de búsqueda, hacerlo de manera manual. Aquí os pongo un ejemplo, este manual de aquí, que nos da unas recomendaciones de cómo podemos utilizar, os pongo los enlaces para que podáis, unas recomendaciones de cómo podéis realizar una estrategia de búsqueda que tenga, ¿vale? Perfecta. Entonces eso, podéis combinarlo o podéis complementarlo, siempre complementar, pero no excluir solo decir, pues voy a usar ChatGPT, que eso yo lo he visto muchas veces. A mí me han venido muchos usuarios y me vienen con su estrategia haciéndome ver que eso lo han hecho. Mira, esto lo he hecho yo. Y además se les pilla a legua. Dices tú, esto huele a ChatGPT o otro tipo de herramientas parecidas. Este manual que os pongo aquí es súper bueno. Echadle un vistazo porque es bastante bueno. Nos va a decir eso, si vamos a realizar una revisión sistemática, dependiendo de la revisión que vayamos a realizar, porque existen muchos estilos de revisiones sistemáticas, que eso a lo mejor daría para otro curso dentro de Yo Sigo. Intentar, nos va a decir qué tipo de metodología vamos a emplear dependiendo de la revisión que vayamos a utilizar. Si va a ser una umbrella, si va a ser una revisión sistemática, si vamos a utilizar un metaanálisis, ¿vale? Pues dependiendo de los datos que tengamos o la información que tengamos, gracias a este manual nos va a poder decir qué tipo de metodología vamos a emplear. También que os recomiendo, pues en este caso hay muchos más profesionales pues, que podáis seguir. Yo sigo a Concha, Concepción Campo Asensio. Está una compañera que es una máquina. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que lo sigáis pues, a especialistas dentro del campo, pues que sigáis a este tipo de personas porque saben mucho sobre la temática y nos van a ayudar a cómo realizar una buena revisión sistemática, a cómo realizar una buena estrategia. Entonces, yo la sigo a ella por Twitter y algunas redes sociales y eso, os recomiendo que sigáis a este tipo de profesionales porque nos van a ayudar en todo.
Pues eso, se habla mucho de las posibilidades de ChatGPT y como digo, yo en general no lo recomiendo. Pongo aquí otro artículo y en este caso este es del manual este que he dicho. Y además ellos lo remarcan mucho, por ejemplo, que ChatGPT y otras herramientas como Perplexity o Consensus pueden ser útiles para sugerir sinónimos, ¿vale? Pero no solo para excluir lo de la búsqueda tradicional. Eso, echarle un vistazo a ese manual porque es bastante bueno. Bueno, y aquí, como decía, yo sigo a Concha y esta gráfica o esta plantilla no viene sacada de una de ella continuamente nos está recomendando cosas sobre cómo hacer búsquedas bibliográficas, buenas búsquedas bibliográficas. Y aquí más o menos pues nos explica, pues, según ella, cómo es el proceso que deberíamos seguir para, para realizar o confeccionar una buena estrategia de búsqueda. Bueno, en este caso, pues ella, para concluir, pues podemos decir que los motores de búsqueda que están en la actualidad soportados por IA son útiles, ¿vale? Que es lo que vengo diciendo desde el principio, que nos pueden ayudar para complementar, pero nunca para excluir lo de una estrategia tradicional. Y eso también lo ponen, igual que otros trabajos que enseñé anteriormente y que concluyen muchos de los trabajos, pues que este tipo de herramientas por ahora no deberían reemplazarnos a nosotros como expertos, ¿no? O expertos documentalistas que también tratan mucho esta temática, pero eso todavía. No sé yo si en un futuro puede ser eso, que le da un botoncito, te dé, que puede ser. Igual que en su día surgió la calculadora y la calculadora ahora te le dices 2 más 2, te dice 4, pues ahora pues dices tú, pues aquí voy a sumar yo 2 más 2 si ya la calculadora me lo hace. A lo mejor en un futuro existe una calculadora de estrategias de búsqueda. ¿Vale? Bueno, voy a quitar esto y os voy a compartir lo que he generado y a ver si yo creo que sí podéis acceder. Os lo pongo aquí en el chat, ¿vale? Mira, este es lo primero, lo he generado con Gemini. Como estamos aquí innovando mucho con el tema de este tipo de herramientas, y esto pues es una herramienta que he generado interactiva sobre, bueno, os da esto, como es lo que genera con mi cuenta, no, cuando salga esta alerta, no os preocupéis, le dais a continuar y si os tiene que abrir esto, ¿vale? Es como, esta no es la que yo quería, pero bueno, quedároslo también. Os pego ya de los dos enlaces y os metéis. Vale, el que voy a poner ahora es el de los operadores booleanos. Pues eso lo he generado de manera interactiva para que vosotros eso trasteéis y veáis y que sepáis de qué trata esto de los operadores booleanos. ¿Vale? Echarle un vistazo. Aquí he tratado de explicarlo pues, conceptualmente, que como he generado como una especie de guía booleana, que entendáis cómo podemos, en cada momento, cómo podemos usar los operadores booleanos, para que si velan el or o el not, ¿vale? Existen muchos más, ¿vale? Operadores de truncamiento, muchos operadores, pero bueno, en general no vaya a utilizar más que esto, ¿vale? Por ejemplo, si uso pues refine la búsqueda, encuentra resultados que contienen todos los términos, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Aquí os he puesto como una especie de simulador. Yo en principio, todo podéis modificarlo vosotros, podéis quitarlo, pero eso podéis, para ver eso, para que más o menos cuando vayáis a confeccionar vuestra estrategia de búsqueda, qué es lo que significa cada operador. Por ejemplo, en este caso, quiero hacer inteligencia artificial y ética. Que eso puedo cambiarlo y decirle, pues si utilizo un OR, ¿cómo sería? Pues me buscaría de toda la producción científica que exista sobre ética y sobre inteligencia artificial, ¿vale? De los conjuntos, de todo lo que hay, pues me lo va a buscar todo. Me va a buscar tanto documentos que hablan sobre inteligencia artificial y ética, como documentos que hablan solo sobre inteligencia artificial, solo sobre ética o una u otra, ¿vale? Entonces vosotros tenéis esta herramienta para que trasteéis un poquito, para que podáis conocer un poquito más sobre los operadores booleanos.
Y también os pongo aquí con una especie de ficha para otros operadores booleanos. Por ejemplo, yo uso mucho lo que son las comillas. ¿Para qué? Para utilizar, para localizar frases exactas. Si pincho aquí, me va a decir cómo sería. ¿Vale? Rosa me dice, pues eso es dentro del buscador. No, esto es un ejemplo que yo estoy poniendo aquí. Esto ahora mismo que estoy mostrando aquí es un ejemplo interactivo para que vosotros hagáis en cuenta, tengáis en cuenta cómo se usan este tipo de operadores. Ahora dentro del buscador nos vamos a meter, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos utilizarlo, este tipo de operadores, ¿vale? Esto es para que practiquéis y veáis cómo se usan este tipo de herramientas. ¿Vale? Entonces, eso, aquí, si utilizo comillas dentro de un buscador, ¿vale? ¿Qué me haría? ¿Qué efecto me haría? Pues me va a buscar, por ejemplo, si yo pongo comillas, vamos a hacer un ejemplo con Google. Voy a poner aquí cambio climático, el mismo, cambio climático. Le voy a dar a buscar y a ver si me salen los resultados. Ya no creo que no te sale. Pues no sé por qué. Vamos a hacerlo mejor en Padlet. Para que veamos el ejemplo. Por ejemplo, esta, por ejemplo. Reumatoide y artritis. Me sale 182.000 resultados. Si yo le pongo comillas, debería salirme menos. 164.000. ¿Veis? ¿Por qué me salen menos resultados al poner comillas? Porque las comillas lo que me va a decir, lo que le estoy diciendo es que me busque la frase exacta. Y si no le pongo comillas, pues entonces, por un lado me buscaría reumatoid y por otro lado artritis, que no por sí tenía que estar junta dentro de la frase, ¿vale? Por eso ponemos comillas, ¿vale? Entonces, eso para que entendáis más o menos, por eso os pongo esta herramienta interactiva, para que le echéis un vistazo y veáis cuáles son los efectos de este tipo de operadores. Luego ya vosotros trasteáis dentro de la base de datos, dentro del buscador que vayáis a utilizar para hacer la consulta. De todas maneras, eso lo vamos a ver, no os preocupéis. ¿Vale? Pues aquí os tengo sobre el truncamiento. ¿Para qué vale? Pues es un comodín que eso, si pincháis os va a dar toda la información. ¿Qué plataforma o cómo podemos emplear una estrategia dentro de cada una de las plataformas? Según Google Scholar, Scopus, tal y cual. Y aquí os hablo un poquillo también de la precisión y la exhaustividad. Dependiendo de cada consulta que vayamos a hacer, siempre se habla mucho de lo que es la precisión y la exhaustividad, perdón. Dependiendo de eso, de lo que vayamos a... Puede ser que en un momento yo quiera localizar muchos resultados, pero que sean poco precisos, ¿vale? Pero dependiendo de otro criterio que yo utilice, pues a lo mejor me interesa más que de esa consulta que yo vaya a utilizar, mis resultados sean más precisos. Entonces, no me hace falta tener que me recupere tanta información, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que perfilar nuestra estrategia de una manera u otra. Pues dependiendo eso de los criterios de exclusión, de los límites que empleemos. Por ejemplo, quiero solo los 10 últimos años. Si quiero más exhaustividad, pues digo, pues voy a buscar sobre inteligencia artificial de toda la vida, ¿no? Pero claro, me salen a lo mejor 200.000 resultados. Digo yo, 200.000 resultados, eso hace un montón. Digo, me voy a poner ahora a revisar 200.000 resultados. Digo, pues solo voy a buscar de los 10 últimos años, ¿vale? Más precisión. Voy a poner un límite de los 10 últimos años o de los últimos 4, porque me interesa solo los que estén hablando en la actualidad sobre ChatGPT y este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, dependiendo del resultado que queramos, pues vamos a estar siempre hablando de la precisión o de la exhaustividad. Entonces, os pongo aquí este grafiquito, que normalmente eso en este tipo cuando hablamos de búsqueda bibliográfica, se emplea mucho el tema de la precisión y, y exhaustividad. ¿Vale? Bueno, esta era una de las herramientas. ¿Vale? Aquí os hago también un checklist. Este checklist os va a servir sobre todo eso para que cuando vayáis a hacer una búsqueda bibliográfica, que vuestra búsqueda bibliográfica sea lo más exitosa posible. Siguiendo este checklist que os he puesto aquí, siguiendo cada uno de los pasos, ¿habéis utilizado esto? Perfecto.
¿Habéis usado paréntesis para confeccionar la estrategia de búsqueda? Perfecto. Si habéis cumplido cada uno de esos 5 puntos que os pongo aquí, seguro que tenéis una estrategia de búsqueda perfecta, ¿vale? Como decía también eso, que no existe, igual que no existe un prompt perfecto, porque depende del contexto que yo le vaya a dar yo en cada momento a mi ChatGPT o a que yo use. Tampoco existe la estrategia de búsqueda perfecta. Os puedo decir que si a lo mejor entre todos los que estamos aquí, la pregunta esta de investigación que teníamos, ¿no? De sarcopenia y cirrosis, si le decimos de confeccionar una estrategia de búsqueda, entre todos os puedo asegurar que casi ninguno coincidiríamos en la misma estrategia. Podrían ser similares, obtener resultados similares, pero eso, y como esto al final depende de los operadores booleanos, al final no dejan de ser herramientas que nos van a ayudar y son como, un operador booleano fue creado, es una álgebra, ¿vale? Fue generado por Boole, que era una álgebra de Boole que la utilizaba para hacer procedimientos matemáticos y estadísticos. Que de eso se aprovecharon luego los informáticos para utilizar este tipo de operadores y que nos sirven en la actualidad para confeccionar estrategias de búsqueda, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo a este recurso, guardaros esos 2 enlaces, ¿vale? Este es uno de ellos. Y este segundo que os muestro aquí, ¿vale? Está más bien relacionado ya con el curso de hoy, ¿vale? Aquí es echarle un vistazo que también es bastante interactivo, en el que hablamos del proceso, la pregunta de investigación que le hacemos, que en el ámbito de ciencia de la salud se le suele conocer como PICO, ¿vale? Para hablar de la población, la intervención, la comparación, con quién vamos a comparar nuestros resultados, si queremos compararlo o no. Este normalmente es opcional. Y los resultados que queremos que nos devuelvan, ¿vale? Entonces, nuestra pregunta de investigación tiene que estar muy relacionada con esto, ¿vale? ¿Qué tipo de indicadores queremos que aparezca? Entonces, en esta herramienta también interactiva que también la hemos generado por IA, echarle un vistazo porque vamos a encontrar, o seguro que os puede ayudar a confeccionar una buena estrategia de búsqueda. Entonces, eso aquí yo hablo de lo que es el proceso pico. Os vuelvo otra vez a hacer un pequeño resumen de los operadores booleanos, para qué sirven, ¿vale? Pero esto puede servir para complementar este otro que he enseñado aquí. Y ya para hacer una sintaxis avanzada, pues emplear operadores de truncamiento, utilizar los paréntesis, las comillas, otro tipo de operadores, ¿vale? Habíamos visto esto. Y aquí creo que me falta. ¿Dónde está esa parte? Ahí está, vale. Vale, esta era la de pico. Bueno, es que eso, como es interactivo, tenéis que pinchar en cada uno de estos paneles. Este es para hablar de los descriptores, este es para hablar de los operadores y este aquí es donde pongo ejemplo de estrategia. Y os voy a poner una para que veáis el ejemplo este que os decía de... Bueno, esta es la búsqueda que yo le desarrollé a un usuario. Él me propuso una muy, muy simple para publicarlo en un artículo de una revisión que quería hacer y publicarlo en una revista de primer cuartil. Yo se la revisé y de esa yo le hice una alternativa que era esta. Y ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Que si queréis vamos a ver el ejemplo. Yo cuando ya confecciono la estrategia, por ejemplo, me voy a ChatGPT, eh, y aquí le digo a ChatGPT, traduce esta estrategia a otras bases de datos como Scopus o WASH. Vaya, me sale esto. Espérate, me quito de aquí y me meto en otro. Ay, ya, sobre todo es para que no. Aquí me meto, ¿vale? Aquí sí tengo ya, estoy conectado. ¿Vale? Le digo aquí a ChatGPT, traduce o trasladas, dependiendo cómo queráis, traduce
esta estrategia a otras bases de datos como Scopus o WASP. Te la pego. Te la pego así tal cual. Entonces va a tardar lo que tarde ahora ChatGPT. Pues esto mismo se lo digo, ¿vale? Y aquí en el ejemplo este que os pongo, pues ya me está diciendo, pues yo le dije eso exactamente tal cual a ChatGPT, ¿vale? ¿Y qué me hizo el ChatGPT? Pues aquí, como veis, es muy distinta a la que teníamos en PubMed. Porque al final, cuando vayáis a hacer una estrategia de búsqueda en diferentes bases de datos, tenéis que trasladar la estrategia dependiendo de la base de datos que vayáis a utilizar, porque cada una es de su padre y de su madre. Aquí tenéis la de Web of Science, luego me saco una para Scopus y otra para Cochrane. ¿Vale? Entonces me ha sacado diferentes estrategias de búsqueda para cada una de las bases de datos. Que es el problema que tenéis muchas veces cuando hacéis una revisión sistemática. Que a lo mejor con la misma estrategia que había empleado se la trasladáis o se lo ponéis en la metodología o en donde lo vayáis a poner dentro del trabajo y es lo que os decía, que luego esto no es reproducible. Si yo quiero reproducir vuestro trabajo, vuestra revisión, me tenéis que poner todas las estrategias que hayáis empleado en cada una de las bases de datos que hayáis utilizado. Yo he puesto estos ejemplos, ¿vale? Web of Science, Scopus, WASP, pero podéis utilizar otras bases de datos, la que os dé la gana. Si utilizáis eso, el entorno de Ovid, podéis utilizarlo ahí. Si utilizáis eso, la de ProQuest, existen más bases de datos. O incluso si os metéis en Dialnet, Dialnet un poco más simple. Pero siempre que vayáis a utilizar una estrategia de búsqueda y hayáis utilizado una base de datos, poner cuál es la estrategia que habéis empleado dentro de esa base de datos. Podéis hacer como una aproximación, decir, en principio utilizamos estos términos y decir a lo mejor dentro del trabajo científico o ponéis un enlace a la fuente de donde desarrolláis todas y cada una de esas estrategias. Por ejemplo, aquí Juan Alberto me dice... Sí, Juan Alberto dice que si estos ejemplos que estoy poniendo solo son para revisiones sistemáticas. No, pueden ser para profundizar en cualquier trabajo. Yo por ejemplo, imaginaros, voy a copiar esta de que tengo aquí de PubMed. La copio. Esto no tiene por qué ser de una revisión sistemática. Lo pego aquí, me va a devolver unos resultados, 2000 resultados sobre esto. Y ahora yo, si dependiendo de la base, os pongo este ejemplo porque o dependiendo de la base de datos en la que utilice, pues aquí, por ejemplo, esta base de datos o otras bases de datos, Web of Science, Scopus, otras bases de datos, siempre suelen tener este tipo de opciones. En este caso, crear alerta. Y yo lo que le digo que en base a esta estrategia me genera una alerta en la que te tienes que dar de alta, ¿no? Tu usuario y contraseña, normalmente son así todas las bases de datos. Entonces, le digo que me genere una alerta para estar al día sobre el tema este que estamos tratando. Y a lo mejor mañana aparece un nuevo artículo, se ha indexado un nuevo artículo dentro de esta base de datos y me llega a mi correo electrónico y me dice, oye, que ha aparecido un nuevo artículo sobre esto. Perfecto. Esto mismo lo podía hacer en todas las otras bases de datos, Web of Science o Scopus. ¿Vale? También podemos proponer un día otro, creo que lo hicimos una vez también, alguna sesión sobre cómo generar alertas bibliográficas, creo que lo hemos hecho. Pero eso, podéis generar vuestra alerta bibliográfica en base a una estrategia de búsqueda que hayáis confeccionado. ¿Vale? Entonces, eso, todas las bases de datos, eso, si le echáis un vistacito, las bases de datos casi todas tienen la opción de, os dais de alta como un usuario y una contraseña y tiene la opción esa de generar alertas. Yo tengo varias, ¿vale? Que dependiendo de la consulta que hayamos hecho, si aparecen muchos artículos diariamente, a lo mejor te saturan el correo. Y eso luego muchas veces no somos capaces de llevar al día tantas publicaciones, ¿no? Pero esto es ideal para eso, para mantenernos al día. Por ejemplo, el compañero que me pidió esto está muy al tanto de la biopsia líquida, que es de lo que trata eso, y él continuamente, pues, le gusta estar actualizado porque es como una nueva técnica que bueno, lleva ya varios años, pero se está utilizando últimamente mucho entre este tipo de técnicas para el avance del cáncer, ¿vale? Entonces, quiere estar muy al día en ese tipo de temas. Claro, aquí también es lo que quiero ver, ¿no? Con lo que está diciendo Juan Alberto, que si con esa estrategia que yo tengo, vámonos de nuevo al otro que teníamos aquí abierto, a ver, vemos lo que nos ha hecho, ¿vale? Con esta estrategia que yo le pasé a ChatGPT, yo puedo ahora decirle
que a lo mejor yo me he equivocado, que es lo que decíamos, que no hay estrategias de búsqueda perfectas. Puedes hacerlas muy bien, pero a lo mejor luego hay algún término que se me ha escapado. ¿Puedo decirle yo a ChatGPT o este tipo de herramientas que me ayuden a mejorarla? Pues sí, y eso es lo que yo hago también muchas veces, ¿vale? Aquí en este caso lo que le he dicho es que me tradujese o que me traslade esta estrategia a otras bases de datos, ¿vale? Como veis, me la ha trasladado aquí, que es más o menos como el ejemplo que hemos visto. Voy a ampliar un poco. ¿Veis? Me la ha trasladado para la base de datos, que yo lo único que hago es copiar código, ¡pum! Me lo copia, lo pegaría y lo trasladaría a la base de datos pertinente o oportuno, ¡pum! Y lo copio y lo pego. Para imaginar que yo no estoy muy de acuerdo, que es como más o menos dice Juan Alberto, que yo no estoy muy de acuerdo con esta estrategia, algo me falta aquí, pues le cojo y le digo a ChatGPT, ¿me puedes ayudar a perfeccionar la estrategia? Entonces le damos y eso va a ponerse a pensar, le va a dar una vuelta. Muchas veces te dice, la estrategia que has hecho está perfecta, yo si acaso añadiría esto y esto. Otras veces yo cuando se lo he pedido a ChatGPT o a otra herramienta similar, algunas veces me ha hecho alguna cagada, ¿vale? Pero por eso es porque era lo que decimos, lo de la supervisión humana siempre es perfecto, ¿vale? Entonces aquí me está diciendo, pues mira, en Scopus pues puedes hacer esto. Entonces ya me está dando como otra alternativa. Porque posiblemente a lo mejor la anterior que me dio, pues algo se le escaparía. O no. Eso siempre me da alternativa. Y ya, pero lo que tenemos que hacer nosotros es jugar con esto. Con respecto a la primera opción que me dio, la segunda, voy a hacer consulta y a ver qué me devuelve. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo normalmente hago en la actualidad. Eso, yo me confecciono, en principio me la confecciono yo lo que es la estrategia, que es como hemos visto aquí. Eh, a ver si lo veo ahora, se me ha ido. Pues parece que lo he cerrado. Cago en la madre. Vale. ¿Vale? Esta es la estrategia que yo tenía en un principio. Eso, como tenéis el enlace, pues no os preocupéis que podéis verlo vosotros. Y eso, ya aquí, pues ya, eso, las búsquedas que he hecho y ya eso, ya le decía, ya lo que le dije a ChatGPT también, digo, dentro de esta estrategia, pues que esto es una búsqueda más general, pues que me haga búsqueda alternativa. Sobre cáncer de mama, ¡pum! Pues aquí tenéis, lo que me unió, pues fue esta parte de aquí. Carcinoma mamario, no es, para aquí hay esto es un buen ejemplo para que veáis para qué se utilizan los operadores booleanos, por ejemplo, el OR. Esto en este caso todos son muy similares. Cáncer de mama, pues también le reconoce como mammary cáncer, mammary neoplas, mammary carcinoma. Entonces, para eso sirve el LOR, para poder sumar y no descartar publicaciones que a lo mejor yo como investigador se me ha ocurrido solo hablar en mi artículo sobre mammary cáncer, pero es que a lo mejor hay otros investigadores que solo hablan sobre mammary neoplans. Entonces, dependiendo del contenido que yo haya rellenado en mi artículo, pues me va a recuperar una u otra, ¿vale? Por eso son los operadores booleanos estos de el OR o el NO, ¿vale? Eso, vosotros le echéis un vistacillo y veréis. Aquí también nos dice Juan Alberto, respecto a la supervisión humana, ¿cómo podemos identificar los errores? Para, eso, como bien dices, para evitar de pecar de ingenuo. Bueno, yo es que eso, yo ya tengo, eso ya hay muchas veces que ya a simple vista pues ya casi que lo veo, ¿vale? Eso muchas veces ves que ChatGPT hace errores y sobre todo eso cuando haces consultas. Imaginaros, con esta búsqueda que habíamos hecho, ¿vale? Me ha devuelto 2.900 resultados. Pero imaginaros que, claro, yo no estoy seguro de eso y vamos a llegar por aquí, por ejemplo, y me quedo con esto. ChatGPT me ha dado un resultado que es un poco raro, que cuando hacemos la consulta, si yo le doy a buscar, porque me ha dado pocos resultados, ¿no? Y ahora me devuelve 19.000. Dices tú, pues aquí falla algo. Entonces, eso muchas veces casi de manera lógica, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso, si os tenéis que ir algunos, que está aquí la compañera que se tiene que ir, pues no os preocupéis, como se guarda la sesión y eso, y perdonad por eso, porque hemos empezado tarde y no os preocupéis, porque si no, tratamos de hacer una nueva sesión un poco más adelante. De todas maneras, no os preocupéis porque esta sesión de búsqueda bibliográfica la hacemos todos los años, siempre
las solemos repetir. Eso, si os tenéis que ir a alguno, pues os vais sin problema. Además que hemos extendido más, se supone que era una sesión de 1 hora y nos estamos aquí extendiendo más de la cuenta, ¿vale? Pero eso, entonces, más o menos lo que decía Juan Alberto con respecto a la supervisión, eso yo creo que ya muchas veces de manera lógica. De todas maneras, estamos ahora mismo en una época en la que tenemos cierto conocimiento como para, por ahora, diferenciar qué ha hecho una máquina o qué ha hecho una persona, ¿vale? Yo eso veo muchos trabajos y tal, y eso, a simple vista ya digo muchas veces, hostia, este se le ve el plumero, este ha utilizado, sobre todo también muchas veces porque por la propia persona. Dice, hay veces que no sabe hacerla o con un canuto y ahora de repente te está haciendo unos trabajos brillantes. Y dices, hostia, este tío no sabía ni... Entonces muchas veces por lógica, ¿vale? De todas maneras, eso, hay herramientas por ahí que también nos ayudan a identificar este tipo de errores. Eso también lo podemos proponer algún día, herramientas que se utilizan en la actualidad para detectar pues, el plagio, ¿no? O si está utilizado con ChatGPT. De todas maneras, yo este tipo de herramientas, muchas de ellas tampoco me fío de ellas, ¿vale? Yo hice una vez un ejemplo con GPT-0, creo que se llama. GPT-0 creo que es. Esta creo que es gratuita. 0GPT. Esto es un detector de IA. Entonces lo digo por si a lo mejor estáis redactando un trabajo, le habéis dicho que os genere un informe ChatGPT, pues que os ayude a redactar, pues no, eso, revisarlo para que veáis que empleáis palabras que vosotros normalmente utilizáis en vuestro vocabulario y no algunas que se inventa ChatGPT. Bueno, no es que se la invente, sino que coge palabras que están en desuso y que las está poniendo ahora en la actualidad. Pues aquí está este 0GPT, que aquí le pegáis el contenido que tengáis sobre el que hayáis redactado y le dais a la opción de detectar texto y normalmente te va a decir, pues la mitad del texto vamos a hacer una prueba. Vamos a coger este, por ejemplo, que tiene aquí un resumen. Lo copio y close. Lo pego y le doy a detectar. Mira, me está diciendo que tu texto, el 53%, ¿vale? Está generado por IA. Yo he hecho este mismo ejemplo. Yo, y además te está diciendo que lo que está en amarillo es lo que se supone que está hecho con IA. Entonces, esta parte de aquí, yo por ahora de este tipo de herramientas no me fío. Yo todavía me fío que lo tengo que leer yo y detectar errores y tal. Porque yo este mismo ejemplo lo he hecho con el principio de en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, no ha mucho tiempo vi a Hidalgo, ¿vale? El inicio de Don Quijote de la Mancha. ¿Y sabes qué es lo que me decía esta herramienta? Que ese inicio estaba generado por IA. ¿Qué quiere decir? O solo hay dos opciones válidas. O que Miguel de Cervantes viajó al futuro y luego al pasado para eso, para la novela hacerla con ChatGPT y volver al pasado para decir, toma, aquí la tenéis, o que este tipo de herramientas sigue teniendo errores. A veces, ¿quién le va a decir a esta herramienta que yo no puedo escribir de una manera tan perfecta como para que me diga a mí que esto lo ha hecho ChatGPT? Por eso yo de este tipo de herramientas todavía no me fío. Y de bueno, de los evaluadores que digan, no es que usted, porque es que fíjate esta herramienta lo que está diciendo, que prácticamente 2 párrafos están confeccionados al 100% por IA. Y esto de en medio no, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas yo por ahora prefiero yo eso, leerlo, esa supervisión humana de la que decía Juan Alberto, hacerlo de manera por ahora manual, hasta que esto va a ser como decía de las calculadoras. Antiguamente cuando hacíamos un examen te decían, no, hacerlo todo a mano. Y ahora tú te pones el programa este de cifras y letras y para hacer el cálculo de las operaciones te lo hacen con una tablet. Entonces que esto se va a perder. Y además ahí por ahí el otro día salió hablaban de que en la época de Sócrates, que ellos mismos, Sócrates y Platón, decían
que la escritura iba a hacer que el pensamiento crítico de los humanos desapareciera, porque ya, claro, ya lo que en esa época era el dialecto, ¿no? El dialogar unos con otros. Entonces, cuando apareció la escritura que tú tenías que escribir y todos esos ensayos que hacían en esa época, lo escribían, lo redactaban, decían que eso iba a hacer que el pensamiento humano decayera. Pues esto es algo parecido. Yo creo que va a venir a mejor. Yo entiendo que pueda servir, que nos pueda ayudar a mejorar, pero no a empeorarnos. ¿Vale? Por eso en su día decían de la escritura, ¿no? Que la escritura, al quedarse plasmada en papel, iba a hacer que el pensamiento humano decayese. Pues con este tipo de herramientas están diciendo lo mismo, va a hacer que la gente no piense. Pero yo os puedo decir que a mí me está pasando todo lo contrario, porque como ahora yo me está obligando a leer más sobre este tipo de textos o intentar identificar errores, pues creo que me está agilizando más la mente. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que eso hemos alargado un poquito más de lo que era esta sesión. Habíamos dicho que iba a ser una orilla, perdonad por los inconvenientes que hemos tenido. Y más o menos la idea que yo os quería transmitir era esta. Os pego si queréis de nuevo los enlaces, por si hay. Lo pego aquí, ¿vale? Y que esos dos enlaces os sirvan pues para más o menos interactuar y que os mantenga un poco al día de cómo eh, eh, confeccionar este tipo, utilizar este tipo de operadores o cómo poder elaborar una buena estrategia de búsqueda, ¿vale? Pues no sé si tenéis cualquier duda. Eso, perdona eso por los inconvenientes. Eso, todavía no me han escrito esto ni Dani ni esos que están todavía liados. Pero bueno, es que la jornada de hoy le duraba hasta las 7 de la tarde, creo, hasta las 8. Así que estarán. Pero eso no os preocupéis, porque a mí me sale aquí el listado admitido, yo se lo paso luego a Vencer y cualquier problema que tengáis, si yo eso no creo que tengáis problema porque a mí me sale perfectamente, yo se lo paso a Vencer, ya luego hará el trámite de los títulos, la sesión se está grabando, ¿vale? Así que no vaya a tener problemas. El problema pues son los que algunos compañeros que estuvieran ahí esperando, que si quisieran conectar a la 1 o a las 12, pues habrán tenido que ir y no han podido conectarse. Y si no, pues tratamos de hacer otra charla en otro momento. Un correo, pues bueno, de todas maneras, yo, si me queréis escribir, yo sí que yo voy a compartir en un rato lo que es la presentación, se la pongo en el grupo. Y ahí si queréis pongo ahora mi correo. De todas maneras, pongo aquí, os pongo mejor el de Gmail, ¿vale? Os lo pongo aquí mismo. De todas maneras, yo estoy en el grupo de Telegram. Cualquier cosa y soy uno de los que están a cargo también de la iniciativa de Yo Sigo. Yo estoy pendiente muchas veces o cualquier cosilla me escribí, no sé cómo aparezco, si como Rubén o como Malcla o algo así, me escribí y ya está. Oye, que sobre esto, cualquier duda que tengáis, pues estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Eso dice aquí Marta, María Ángela, que si se puede acceder a la grabación. Sí, se está grabando, ¿vale? No os preocupéis. Yo luego le paso el enlace a Vences para que lo publique y lo pueda difundir. Y Rafa está hablando sobre programar una sobre hélice. Pues, vale, yo se lo propongo también a Vences. Hay varios, ¿vale? Buscad si no en el catálogo de cursos de Yo Sigo, que creo que hay algunos ya sobre hélice, pero si no se puede programar. Bueno, pues hélice eso es más o menos muy sencillo. De hecho, mira, si queréis os pongo rápido un ejemplo de hélice. Hélice, eso ponéis hélice en Google, eso podéis acceder con una cuenta, ¿qué pasa aquí? Espera, un momentillo, aquí. Pongo aquí hélice, aquí sí estoy yo logueado. Ahora no sale. Me cago en la madre que parió. Eso que podéis hacer es con una cuenta de la UGR, accedéis de manera gratuita sin necesidad de pagar nada. Bueno, es muy sencillo, Elifi. Es que aquí lo que, igual que teníamos una pregunta de investigación, voy a poner esta que tenía aquí. Eh,
Esa era mi pregunta de investigación, lo pego aquí. Lo bueno que tiene Elifi es que va a traducir esta pregunta de investigación que habéis hecho y os va a dar aquí una información. Va a decir, hostia, pregunta perfecta. Eso sí, hacéis una pregunta un poco regulera, os va a decir, hostia, mejor confecciónala de otra manera, que no se le entiende. Entonces, aquí cuando pegáis la pregunta de investigación, vuestra duda, vuestra consulta, aquí no hace falta que empleéis operadores booleanos ni nada de eso. Aquí es una pregunta de investigación. Os va a decir siempre esa información que aparece aquí. ¿Veis? Que aparece gran pregunta. Pues le das, vamos a decir como queremos una consulta rápida, vamos a darle una rápida para que veáis que no tarde tanto y nos genera un informe. Esto es lo que os decía, que aquí más o menos el informe te lo haces como le da la gana. Y casi todo aquí nos va a buscar resultados en español, porque la pregunta se la hemos hecho en español. Entonces, lo que tenemos que hacer normalmente es, para que busque más evidencia científica, que nos lo busque en inglés. ¿Vale? Hacerle trasladar esta misma consulta, yo muchas veces lo hago así. Copio así tal cual, me voy a ChatGPT y le digo, traslada esta pregunta de Elicit al inglés, algo así. Entonces me la va a poner, me la va a traducir del español al inglés. ¿Vale? Y un cursito, aquí también está diciendo Guillermo, para ver, perfecto, también podemos proponer para trasladar eso. Una vez que yo he hecho lo que eso estaría también bien. Igual que hemos hecho hoy la estrategia de búsqueda, pues cuando he hecho esa estrategia, cómo me guardo esos resultados y cómo podemos procesarlos, esos resultados, pues para hacer una revisión sistemática o para hacer otro trabajo relacionado. ¿Vale? Pues nos lo apuntamos, ¿vale, Guillermo? ¿Vale? Bueno, aquí sigue, estoy pensando, es que esto suele tardar entre 5 minutos y 10. Vale, pero aquí eso, como habéis visto, una búsqueda tradicional que hemos hecho en PubMed nos ha tardado 10 segundos, cuando yo menos. Pues aquí porque bueno, es que como que se adentra dentro de la información, dentro del paper, para sacar y extraer esa información, ¿vale? Pero bueno, ese curso que dice Guillermo también lo podemos hacer pensando en ChatGPT. Imaginar que de la estrategia de búsqueda que yo he hecho en PubMed, por ejemplo, en otra base de datos, obtengo 10 resultados. Pues, ¿cómo podemos trabajar de la misma manera que trabaja Elici, pero de manera manual nosotros a través de ChatGPT? Introduciendo esos artículos, generando un proyecto dentro de ChatGPT y hacerle unas consultas a ChatGPT para que, dependiendo de lo que yo quiera, me extraiga esa información. Por ejemplo, puedo decir a ChatGPT, nos vamos a ChatGPT, generamos un nuevo proyecto. En ese nuevo proyecto introduzco 10 artículos, por ejemplo, 10 PDF de los 10 resultados que he localizado en esa estrategia de búsqueda y de ahí le puedo decir ya a ChatGPT en ese proyecto, ¿puedes buscar la metodología empleada de cada uno de esos trabajos? Y te va a decir, pues para este trabajo emplearon este análisis estadístico, para este otro, para identificar la muestra esa que decíamos. ¿Cuál es la muestra que han empleado en estos 10 trabajos? Y así, basándome en esos trabajos, ¿cómo puedo yo trasladarla a mi nuevo trabajo de investigación? ¿Vale? Eso con nuevos proyectos lo podemos hacer. ¿Vale? Pues eso nos lo apuntamos en Guillermo y para en un futuro hacer un trabajo así parecido. ¿Vale? Pues bueno, chicos, esto sigue que pensando, pero bueno, aquí ya está sacándonos resultados Elifi. Eso. Y es que esto, un curso sobre estrategias da para mucho, ¿va? Y bueno, yo que me gusta este tema, no es que dé para una hora, es que daría para días, semanas y meses. Así que esto es cuestión de proponerlo, se lo podéis decir eso. Yo estoy metido en el chat y si no se lo propone ya Vence y ya Vence me lo dice a mí. ¿Vale, chicos? Pues si queréis lo dejamos aquí, que nos hemos alargado un poquito por diferentes circunstancias. Y muchas gracias por eso, por vuestra paciencia y muchas gracias por haber estado ahí, que eso veo que todavía estáis aquí un montón, todavía aquí aguantando desde las 12, que estaríais ahí pendientes de apuntaros, ¿vale? Muchas gracias, ¿vale? Eso no os preocupéis, que eso a mí me salta ahora que en la lista de asistencia, yo se la paso a Vence y el curso se queda grabado, ¿vale? Gracias, hasta luego.